Continuando con el ejercicio número 5, dice 60 litros de dióxido de carbono a 13 grados centígrados ejercen una presión de 698 milímetros de mercurio. Voy a poner esa información. Los litros es un volumen. La temperatura 13 grados centígrados y la presión también 698 milímetros de mercurio. Comentaba que por las unidades podemos deducir de qué parámetro estamos hablando. Luego maneja. Si el volumen permanece constante, este va a permanecer constante. Quiere decir que no va a cambiar. Las otras dos condiciones sí. ¿Hasta cuándo ascenderá la presión? La presión es la que me preguntan. Lo voy a poner en el renglón de la presión. Signo de interrogación, que es lo que me están preguntando. Si la temperatura se eleva a 131 grados centígrados. Bueno, si el volumen es constante, vemos que en la fórmula no va a aparecer el volumen, nomás sería presión y temperatura. Y de las tres opciones que tengo, la única que me lleva a la solución va a ser la ley de Gay-Lussac, en donde el volumen permanece constante. La fórmula a utilizar va a ser así. Presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Nada más acuérdense que la temperatura debe estar en grados Kelvin y está en centígrados. Entonces le vamos a sumar 273 y de este lado también 273. Y vamos a checar las cantidades en grados Kelvin. Bueno, primero 273 más 13 y nos da 286. Van a ser grados Kelvin. Y en la otra 273 más 131 y nos da 404. Ahorita yo le estoy agregando 273. Hay veces que algunos autores le ponen una parte decimal, 273.15. Yo la parte fraccional la estoy despreciando, no le estoy haciendo caso. Bueno, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan la presión 2. Entonces esta es la que debo despejar. La temperatura 2, que no me sirve aquí, la pasamos multiplicando y me va a quedar presión 2 igual a presión 1 por la temperatura 2 entre la temperatura 1. Y vamos a sustituirle la información ahí. La presión sí puede ser en atmósferas o puede ser en milímetros de mercurio, pero la temperatura es de a fuerza en grados Kelvin. Manejamos presión 1, 698 milímetros de mercurio, que multiplica a la temperatura 2, 404 grados Kelvin. También les voy a recomendar que se acostumbren a ponerle las unidades. Un número sin unidades es prácticamente como una persona sin apellidos o sin nombre. La temperatura 1, 698, seguimos con la temperatura 1, 286 grados Kelvin. Vamos a hacer la multiplicación, pero se elimina, el resultado va a quedar milímetros de mercurio y vamos a determinar cuál es el valor con nuestra calculadora.
sería multiplicar 404 por 698 y luego el resultado entre 286 y nos da 985.98, aproximadamente 986. Bueno, vamos a ponerlo tal como viene aquí, 985, 985.98. Sí, claro, si tuviéramos el instrumento para detectar .98 milímetros, ya prácticamente 986. Sin embargo, ahí está el valor arrojado por la calculadora. Bueno, seguimos con el 6. Fíjense, aquí nos habla de mililitros, es un volumen. 150 mililitros de helio ejercen una presión de 133 atmósferas y a 32 grados centígrados. Vamos a poner el volumen 1, 150 mililitros, o en litros lo dividen entre 1000.150 litros. La presión está en atmósferas, es válida, 1.33 atmósferas. Y la temperatura está en grados centígrados, le vamos a sumar 273 para que quede en grados Kelvin. Serían 305 grados Kelvin. Entonces, esa es la información inicial. Si la presión se modifica hasta 325 milímetros de mercurio, la otra va a ser presión 2 igual a 325 milímetros de mercurio. El volumen permanece constante, aquí nada más le voy a poner el letrerito que es constante, y el volumen no debe venir en la fórmula. Quiere decir que voy a utilizar nuevamente esa ley de integralitos a esta. Y lo que se pregunta es la temperatura. ¿Cuál es la temperatura final de este gas? Entonces tenemos esa información. La fórmula: presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Ahora nos preguntan un dato que está abajo. Sí, es fácil, no hay mucha dificultad en despejarla, pero es más fácil todavía si invertimos la ecuación. Si invertimos la ecuación, se obtiene una ecuación equivalente y no va a haber problema. ¿Qué pasaría si esta fórmula alguien la escribe así? Temperatura 1 entre presión 1 igual a temperatura 2 entre presión 2. ¿Afecta? No. ¿Sale? Nada más la estoy invirtiendo para cuando despejamos T2 sea más fácil. Fíjense, T2 despejado de aquí, nada más presión 2 va a pasar hacia arriba, va a quedar presión 2 por temperatura 1 entre presión 1. Esa es la fórmula que voy a utilizar. Una dificultad que tiene este problema es la siguiente: no puedo sustituir los valores así, porque esto está en atmósferas y esto está en milímetros de mercurio. Las dos unidades son válidas, pero necesitan estar homogenizadas, todo en atmósferas o todo en milímetros de mercurio. Tengo las dos opciones para eso. Bueno, voy a hacer una reglita de 3, voy a manejar esto. A ver, si la presión manejamos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Quiero saber a cuánto equivale 1.33. 1.33
atmósferas. Pongo la atmósfera abajo de las atmósferas y aquí le voy a manejar una incógnita. ¿Cuántos milímetros de mercurio será? ¿Cuántos son? Haríamos esto. X va a ser igual a multiplicar esos dos valores, se llama una regla de 3, ¿sí? Se multiplican los dos extremos donde hay valores, es un producto cruzado, y se divide entre el que está con la letra X, en este caso entre 1. Entonces el resultado va a ser 760 por 1.33. 760 milímetros de mercurio por 1.33, que sería un factor de conversión, y nos da 1010.8. 1010.8 milímetros de mercurio. De esta manera yo me doy cuenta que aquí hay un equivalente en milímetros de mercurio y puedo hacer mis operaciones considerando que ahora sí ya están todas en las mismas unidades. Incluso puede haber una persona que hiciera esto. A ver, me dicen que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio y yo quiero saber a cuánto equivale 325 milímetros de mercurio. Ahora, si quiero transformar a atmósferas, lo pongo aquí. ¿Cuántas atmósferas son? De vuelta, pongo Y igual, multiplico los dos extremos donde hay valores y divido entre el que tiene la letra Y. Entonces sería 325 por 1 entre 760. Regla de 3, porque conozco 3 datos, se multiplican los dos extremos donde hay número y el que queda con la incógnita, ese queda dividiéndose. Entonces si divido 325 entre 760, me dice que es 0.42, pero ahora serían atmósferas. Chequenle que 325 es poquito menos de la mitad de 760, 0.42 también sería poquito menos de las atmósferas. Con cualquiera de los dos datos que ponga va a ser correcto, todo en atmósferas o todo en milímetros de mercurio. ¿Sí? Nada más acuérdense de esa condición. ¿Cuál utilizo? El que quieran, va a dar lo mismo. ¿Sí? Vamos a ponerle la información. Voy a poner nada más en otro color para llamar la atención aquí. Temperatura 2 es igual a la presión 2. Lo voy a poner en atmósferas. 0.42 atmósferas. Si alguien lo pone en milímetros de mercurio, puede comprobar que da lo mismo. 0.42 atmósferas que multiplica a la temperatura 1 a 305 grados Kelvin. Entre presión 1, que sería 1.33 atmósferas. Las atmósferas se eliminan y el resultado va a quedar en grados Kelvin. Vamos a hacer la operación para establecer el valor numérico que andamos buscando. Va a ser 0.42 por 305 igual, y luego entre 1.33. El resultado 96.31. Y con eso concluye nuestro problema número 6. Bueno, ahora el ejercicio 7. ¿Cuál será la presión de 8.6 moles de flúor que ocupan un volumen de 35 litros a una temperatura de 52 grados centígrados?
Sacamos la información. Número de moles, lo representamos con la letra N. 8.6 moles de flúor y ocupan un volumen de 35 litros. A una temperatura de 52 grados centígrados. Le vamos a sumar 273 y nos daría 305, 12, 325 grados Kelvin. ¿Sale? Lo que nos preguntan es la presión que está manejando. ¿Cuál será la presión? Entonces, a diferencia de los ejercicios pasados, nada más se da una presión, nada más un volumen, nada más una temperatura. Y aparte se da el número de moles. Entonces, buscando el formulario, dirán, ¿cuál fórmula? Pues esta es la única que lleva N y que lleva una sola letra. Entonces, la fórmula de los gases ideales la voy a utilizar ahorita. PV igual a N por R por T. Y se nos pregunta P, entonces va a ser así: P igual a N por R por T, y el volumen que estaba multiplicando lo pasan dividiendo y sustituimos la información. Número de moles 8.6. Todo debe de ir con sus correspondientes unidades, no se les olvide. Y está R.0821 atmósferas, litros, mol, grados Kelvin, así. Y la temperatura 325 grados Kelvin. Entre volumen que vale 35 litros. Al hacer la operación saldría lo siguiente: 8.6 que multiplica a 0.0821 por 325 y luego el resultado entre 35 y sale 6.55. 6.55. Por default, en estos ejercicios que utilizamos la R como 0.0821, daría en atmósferas. Y hay que corroborar, miren, las moles con los moles se eliminan, los grados Kelvin con los grados Kelvin, los litros con los litros, y quedaría puras atmósferas. Bueno, van a checar que la ley de los gases ideales es muy práctica para muchos usos. Es una fórmula muy padre porque nos sirve para obtener muchísima información. Obviamente está sacada de la fusión de todos los anteriores, aunados a otros conceptos. Fíjense. Dice 788 litros de oxígeno. Este sería un volumen igual a 788 litros. LTS, lo abrevio así. Y la temperatura son 22 grados centígrados. Le sumamos una vez el 273, serían 295 grados Kelvin. Y ejercen una presión de 1.65 atmósferas. Inciso A. ¿A cuántos moles equivale este volumen? Lo que nos están preguntando es el número de moles. ¿Cuál volumen? Pues del que estamos hablando, 788. Entonces va a ser inciso A. De esta misma fórmula, PV igual a nRT. Si despejo la N, ahora va a quedar así: N igual a PV, presión por volumen, y la R y la T pasarían dividiendo sobre RT. Hacemos la sustitución. Presión 1.65 atmósferas.
Volumen, 788 litros. Entre R, que es constante, 0.0821, y luego va atmósferas, litros, y en el denominador mol grados Kelvin. Seguidita vemos cómo se obtiene este valor para que no nos quedemos con tanta duda. La temperatura, 295 grados Kelvin. De una vez voy a eliminar unidades. Grados Kelvin que está arriba con grados Kelvin que está abajo. Litros se elimina con litros, atmósferas con atmósferas, y el resultado nos va a quedar en moles, nada más. Vamos a hacer la operación. Sería 1.65 por 788. Y luego entre 0.0821 por 295. Si tienen dificultad en hacer la operación, la pueden hacer por partes, ¿sí? Y el resultado, en este caso del número de moles, es 53.7 moles. 53.7 moles. Eso es lo que nos preguntan en el inciso A. Para el inciso B, dice, ¿cuántas moléculas contiene este número de moles? ¿Cómo le vamos a hacer para resolver ese problema? Yo requiero algunos conceptos vistos en química. Por ejemplo, me acuerdo, a ver, un numerito que se llama número de Avogadro. El número de Avogadro me dice que un mol de cualquier sustancia, de cualquier gas, perdón, tiene esta cantidad de moléculas, 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Lo voy a poner vertical porque no hay espacio. Así. 6.023 por 10 a la 23 también es un valor constante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si sé que son este número de moles y quiero saber las moléculas, lo puedo utilizar como un factor de conversión. De hecho, así lo voy a hacer. Fíjense, tengo 53.7 moles y voy a poner un factor de conversión. Es como la reglita de 3, nada más, un poquito más utilizada en la ingeniería. Los contadores generalmente lo manejan como regla de 3. Hago esto. Tengo moles arriba y necesito eliminar moles abajo. Pongo un mol. ¿Cuántas moléculas son? 6.023 por 10 a la 23. ¿Sale? Y el resultado ya me va a dar moléculas. Lo voy a borrar de aquí, lo voy a escribir acá. Vamos a hacer la operación. Sería multiplicar 53.7 por el número de Avogadro por 6.023 por 10 a la 23 por 10 a la 23 y nos da 3.23 por 10 a la 25. Que es una cantidad exageradamente grande de moléculas, considerando que los átomos, las moléculas son muy pequeñitas. Entonces ahí tenemos la respuesta para el inciso C. ¿Qué nos ayudó? Conocer el número de Avogadro. Inciso C. ¿Cuántos átomos contiene este número de moles? Ahora, ¿cuántos átomos? ¿Cómo le hacemos? Alguien dice, a ver, una molécula en realidad son 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces, si lo duplico, si multiplico por 2, en automática me va a dar el número de átomos.
6.46, que nada más sería como si multiplicara este por 2, 6.26, y sigue siendo por 10 a la 25. En este caso son átomos de oxígeno. Consideren que si yo hablo de un átomo de oxígeno sería así, y si hablo de una molécula de oxígeno, así, ¿vale? Cosas diferentes. Bueno, el problema prácticamente está concluido, pero pueden venir otras interrogantes, fíjense. Si una persona, por ejemplo, dijera, y bueno, y ese número de moléculas, ¿cuánto volumen ocupan? También es importante saber esto. Un mol de cualquier gas, así como tiene este número de moléculas, 6.023 por 10 a la 23, siempre ocupa 22.4 litros. ¿Sale? Voy a ponerle aquí así, inciso D. ¿Cuántos litros son? Esto es extra, pero es importante conocerlo. Bueno, nada más sería esto. Número de moles que tenemos, 53.7 moles. Y voy a utilizar un factor de conversión nuevamente. Un mol, ¿cuánto volumen ocupa? 22.4 litros. Sabemos que se eliminarían esos. Y ese factor de conversión me va a permitir saber cuántos litros ocuparían el oxígeno. 53.7 por 22.4 y da 1202 litros, en este caso del oxígeno. Y sería el tamaño del recipiente, el tanque del oxígeno. Y todavía otras cosas, por ejemplo, hay una formulita que me dice que el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. Si yo quiero saber cuál es la masa está definida como la cantidad de materia y lo expresamos en gramos. Nada más el peso molecular lo pasaría para acá multiplicando, quedaría n por el peso molecular, número de moles por peso molecular. Número de moles 53.7 moles, y el peso molecular del oxígeno, molecular se refiere a una molécula, hablaríamos de esto. El peso atómico son 16 y por 2 me daría 32. Las unidades son unidades de masa atómica o gramos sobre mol. Los moles se eliminan y el resultado va a quedar en gramos. ¿Cuántos gramos son? Ahorita vamos a ver. 53.7 por 32 y nos da 1718.4 gramos. Hablaríamos de que este tanque de oxígeno, si se compactaran todos los átomos, tendrían una masa aproximada de 1,3 kilos. ¿Sí? Nada más para dimensionar el tamaño de lo que son todas las moléculas. Fíjense, las moléculas realmente son muy pequeñas. Entonces esto fue extra, pero es importante conocerlo. Proseguimos. Problema número 9. Dice, en un recipiente está contenido CH4. CH4 es metano, ejerciendo una presión de 1124 milímetros de mercurio a 39 grados centígrados. Voy a escribir los datos. Primero la presión, 1124 milímetros de mercurio.
luego la temperatura, 39 grados centígrados, y lo voy a sumar luego los 273, daría 312 grados Kelvin. ¿Cuál es la densidad? La densidad se expresa con ese simbolito, una letra griega que se llama Rho, y ahora cambió un poquito. Alguien diría, a ver, ¿cuál fórmula vamos a utilizar? En realidad va a ser esta misma. PV igual a NRT, pero con unas pequeñas variantes. Antes de continuar, voy a poner esto en atmósferas. Haría esto, una atmósfera ¿a cuánto equivale? A 760 milímetros de mercurio, para que quede en presión, en la atmósfera, presión en atmósferas. Entonces, si dividimos 1124 entre 760, nos da 1.47 atmósferas. Bueno, fíjense, la densidad, una de las fórmulas de densidad es así: densidad es igual a la masa entre el volumen. ¿Sale? Yo digo, bueno, el volumen si lo tengo aquí, no tengo masa, pero tengo el número de moles. También lo puedo escribir de esta manera. Bueno, voy a recorrer esto y sería, en vez de número de moles, masa entre peso molecular o masa molar, masa molecular, por R por T. Entonces esto va en vez del número de moles, lo voy a poner acá también. Masa entre masa molar o masa molecular. Y ya con estos dos parámetros, con la masa y con el volumen, puedo determinar los valores correctos. Por ejemplo, esta M, si la paso para acá multiplicando, pasaría PV, presión por volumen por masa molecular, igual a la masa por R por T. ¿Sale? Estos dos, mientras, los voy a pasar para acá y quedaría PV por M sobre RT. Y de este lado, nada más la masa. Si me preguntaran la masa, pues ya tendría ahí esa formulita. ¿Vale? Pero me preguntan la densidad, que es masa entre volumen. El volumen que está aquí lo voy a pasar dividiendo y me va a quedar así: presión por masa molecular sobre RT. De este lado va a quedar masa y de este lado volumen, o en otras palabras, la densidad que andamos buscando. Entonces, fórmula para la densidad sería una fórmula nueva: presión por masa molecular sobre R por T, y le vamos a sustituir los valores. Presión 1.47 atmósferas, la masa molecular de, en este caso, el metano. ¿Cómo le hacemos para sacar ese dato? Alguien dice, a ver, ¿cómo se saca el peso molecular o la masa molecular si es un carbono y 4 hidrógenos? Esto también se ve en química. Peso atómico del carbono 12, peso atómico del hidrógeno 1, pero son 4, serían 16 gramos sobre mol. Sí, generalmente estábamos acostumbrados a decir peso molecular, pero manejan que lo correcto debe ser masa molecular, porque el peso es la fuerza de atracción de la Tierra sobre el objeto, y esto pues es prácticamente despreciable, 16 gramos sobre mol. Entonces lo vamos a escribir ese valor aquí,
16 gramos sobre mol. Entre R, que vale 0.0821 atmósferas litro por mol grados Kelvin. Alguien me hubiera preguntado por qué se hizo la transformación de atmósferas para poder utilizar este valor, ¿vale? Que va en atmósferas. Y luego la temperatura 312 grados Kelvin. Se van a eliminar grados Kelvin con grados Kelvin, mol con mol, atmósferas con atmósferas. ¿Y qué va a quedar? Unidades de masa entre volumen, en este caso gramos sobre litro. Y el valor numérico de la operación es, y el resultado es 0.923 gramos sobre litro. Entonces este problema tuvo esa varianza o esa variable que tuvo ahí respecto a los valores. Si alguien quisiera saber otras fórmulas, fíjense, por ejemplo de aquí, alguien diría, a ver, la masa, ¿cómo se determina? Era de vuelta aquí, presión por volumen por masa molecular entre RT, ¿sale? Fórmulas que se obtienen un tanto extra a partir de la combinación de las variables o de los parámetros. Para cerrar este tema, vamos a contestar esta pregunta. ¿Cómo se calculó el valor de R, que es la constante de los gases ideales? Nos guiamos en la fórmula PV igual a N por R por T. Lo que queremos determinar es R, y la N y la T que están multiplicando a la R los voy a pasar dividiendo. Va a quedar así. Necesito grabarme que se determina el valor de la R a unas condiciones de presión y de volumen de temperatura que se llaman condiciones normales. ¿Cuáles son esas condiciones normales? La temperatura debe ser 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin. Que alguien pudiera manejar, pues el estándar va a ser eso, porque es grados Kelvin. Luego, la presión, una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. El volumen ya lo había utilizado, hay que grabármelo. A condiciones normales, el volumen de un mol de cualquier gas es 22.4 litros. Y aquí dije que era el volumen a condiciones normales de un mol de gas, entonces el número de moles también va a ser 1. Un mol. Entonces tengo la información que voy a sustituir aquí. Primero, R igual a PV sobre N por T. Y la presión, primero en atmósferas, una atmósfera por el volumen 22.4. Cuestiones muy padres dentro de la química es que, por ejemplo, un gas, un mol de cualquier gas siempre ocupa 22.4 litros a esas condiciones de presión y temperatura, y siempre es el 6.023 por 10 a la 23 el número de moléculas. ¿Sí? Son valores constantes independientemente del gas. Si se fijan, todos los problemas anteriores hablaban de un gas y casi a ninguno le hicimos caso sobre de qué gas se trataba, a menos que se especificara el número de moléculas o la masa. Ahí tenemos que ser más específicos. Bueno, entre un mol, que es el número de moles, y la temperatura, que son 273 grados Kelvin. Vamos a hacer esas operaciones y vamos a checar nuestro resultado. Sería 22.4 por 1, va a lo mismo, entre 273, y da 0.0
¿Sí? Todavía hay más cifras decimales, pero generalmente es el valor que se toma, 0.082 o con un cierto redondeo, 0.0821, como lo estuve yo manejando en los ejercicios pasados. Las unidades, atmósferas, litros, fíjense que es atmósfera, litro, aquí no se elimina nada, y luego mol, grados Kelvin. Entonces ahora sí dicen, ya sé por qué o cómo se dedujo el valor de la R. Otro dato, ¿qué pasaría si? Bueno, esa es una segunda opción. ¿Qué pasaría si en la misma fórmula utilizamos, en vez de atmósferas, 760 milímetros de mercurio? Sería 760 milímetros de mercurio. Yo les comentaba que los dos valores son válidos. Este sigue siendo igual. Aquí sigue, todo sigue siendo igual ya. Nada más cambió, en vez de una atmósfera, su equivalente en milímetros de mercurio. Al hacer la operación va a quedar así: 760 por 22.4 entre 273, y nos da un valor de 62.35. Entonces, si yo les pregunto ¿cuánto vale R?, pudiéramos contestar 0.082 atmósfera, litros, mol, grados Kelvin. Otra respuesta, 62.35, nada más aquí serían milímetros de mercurio, litros, mol, grados Kelvin. Cualquiera de las dos opciones es correcta. ¿Sale? Bueno, por lo pronto es todo. Muchas gracias.